Muy buenos días, muy buenas tardes. El día de hoy tengo el honor de presentarles a mi siguiente invitado. Es una persona que se dedica a las plantas medicinales y a la nutrición por más de 20 años. Y nos hablará el día de hoy de muchas cosas importantes de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de la biodieta y qué tan importante es el comer sano para las personas que sufren de ansiedad, depresión, esquizofrenia. Y aquí lo tenemos, a Luis Aldo Rodríguez, nuestro nutricionista. Lucho, ¿cómo te encuentras? Hace Bien, frío, gracias. Huancayo, ¿cómo te encuentras? Sí, acá la temperatura está baja, hace una heladita fuerte. Hace unos días llegó a 0 grados en la mañana. Ah, ok, Entonces, imagina. hay que estar bien abrigado. Sí, entonces empezamos con las preguntas, ¿qué te parece? Sí, Ok, perfecto. ok. Entonces, porque para mí ha sido una curiosidad hablar del biotipo, de la dieta del biotipo. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué significa hablar de una alimentación biotipo y de dónde viene su origen? ¿Qué es una biodieta? Claro, la alimentación biotipo es el ingerir alimentos apropiados para nuestro organismo. Pues no todos los organismos son iguales. Eso es lo que no se tiene en cuenta mucho en la medicina occidental alópata, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es intolerable a la leche y a los lácteos, ¿no? Pero hay otros que lo digieren muy bien y les favorece mucho su salud. Lo mismo ocurre con los picantes o azúcares, o también la sal, ¿no? Hay gente que toma un poquito de sal y le da hipertensión. Sí. Hay otros que consumen sal en grandes cantidades y están pero normales. Eso se debe al biotipo, porque hay biotipos fríos y calientes. Entonces, lógicamente, un biotipo caliente tiene que tomar más alimentos frescos para equilibrar. Ah, ok. Y el biotipo frío tiene que tomar más bien alimentos calientes y pesados para que le ayuden a equilibrar también la ligereza de su cuerpo. Entonces, en eso consiste la alimentación biotipo que más adelante vamos a detallar. Ok. Entonces, ahorita nuestra segunda pregunta sería, ¿cómo saber cuál es tu biotipo de alimentación? ¿Cómo uno sabe cuál es tu biotipo? ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos que analizar, que ver para saber este tipo de dieta es para mí, por ejemplo? Sí, claro. Se hace un test de salud ayurveda que consiste en unas 20 preguntas. Y se Ok. tiene en cuenta el pelo, el tipo de piel, el tamaño de los ojos, también el temperamento, ¿no? El gusto por las comidas. Entonces, de ahí sale el biotipo. Bueno, yo por propia experiencia Sí. sé también identificar el biotipo viendo nomás la persona, porque cada biotipo tiene también su característica física. Sí. Por ejemplo, el biotipo bata o frío es delgadito, un poco cabezón. El biotipo pita o caliente, simétrico, es también delgado, digamos, de peso mediano, pero es simétrico. Sí. Y la persona que es de naturaleza tierra, agua, generalmente son gordos, de ojos grandes, bastante pelo. Entonces yo puedo identificarlos mirándolos. Pero sin embargo, es mediante un test. ¿Cuál es el propósito de la alimentación en el cuerpo humano? ¿Cuál es el propósito del comer sano? Porque muchas veces uno compra o se alimenta de una manera solo porque no tiene tiempo ni para cocinar, para hacer las cosas sanas. ¿Cuál es el propósito de la alimentación en nuestro cuerpo? Mira, la alimentación tiene solo 3 propósitos. Uno es incrementar la duración de la vida. El otro es auxiliar en la fuerza corporal. Y el tercero es purificar la mente. Porque cuando uno come, lógicamente todos sabemos, una parte del alimento va como desecho. El otro nos da la energía física
pero una parte del alimento crea nuestros pensamientos también. Ah, De acuerdo a interesante. cómo comemos, también pensamos, también Ves, tenemos un tipo de mentalidad. eso es, Entonces, la alimentación tiene esos tres propósitos. ok, Toda la alimentación. muy interesante, porque a veces uno va al mercado y compra lo primero, no analiza. Digamos que para una Sí, alimentación saludable uno tiene que tomarse su tiempo, ¿no? De hacer, exactamente. Sí, eso es muy importante. Y quizá lo más importante, ¿ah? Porque mira, sin salud pues no puedes hacer nada. ves, sí es verdad. Sin salud, Y sí, es lo primero, ¿no? En la vida lo primero es la salud. Por eso, incluso un doctor ayurvédica hindú, él dijo de que idealmente el programa de enseñanza de nutrición debería ser, pero lo primero en los colegios, a las personas a conocer su cuerpo, ¿no? A saber cómo alimentarse. Y eso le evitaría un montón de problemas después. Sí, sí, eso es Sí. verdad. Eh, entonces, acá nuestra cuarta pregunta sería, ¿cuáles son los tres tipos de biotipos humanos? Porque yo haciendo mi Sí, búsqueda encontré esto y para mí es una curiosidad porque también esto, como sano, te conocí gracias a unos problemas que después de mi operación, entonces me puse a buscar información y a ver, ¿qué nos sí, puedes decir? ¿Cuáles son los tres tipos humanos? sí. Bueno, los tres biotipos o tipos de organismos humanos, Ujú, uno es llamado Vata, en sánscrito Vata. ujú. Vata está compuesto por los elementos éter y aire en el cuerpo, y es Ujú. ligero. Ah, Entonces, ok. y es de naturaleza fría. Entonces, una persona vatagénica Sí. va a tener, digamos, esa característica: Ah, constitución éter, aire y naturaleza fría y ligera. ok. Entonces, para ella equilibrar, lógicamente tiene que consumir alimentos pesados y Sí. calientes. Entonces Ah, ok. equilibra, ¿ya? Entonces Ah, una persona interesante. bata, cuando se enferma, significa que está consumiendo también muchos alimentos bata, ¿no? Ah, Entonces, si es naturaleza fría y come cosas frías, ¿qué va a pasar? Va a sufrir de presión baja, va a sufrir de dolores musculares, ok. va a sufrir incluso de depresión. Mm, Entonces, mira cómo esos detalles tan importantes, sí. porque es un factor de equilibrio nomás. Ahora, la otra constitución es Pita, Ah, que significa fuego. Está constituida por los elementos agua y fuego, y es de naturaleza caliente. No, ujú. por ejemplo, muchas veces uno ha tenido la experiencia de ver gente que en plena noche está tomando hasta cosas heladas, y al Ah, otro día sí. lo ven muy bien, Sí, sí. porque debe ser naturaleza caliente. Entonces, él las cosas frías le equilibra porque tiene mucho fuego en su cuerpo. Ah, Entonces, no claro. le pasa nada, ¿no? Entonces, esta persona, lógicamente, para equilibrar su salud, debe consumir alimentos frescos. Ah, Y ok. alimentos frescos, amargos también, y todo eso le equilibra su cuerpo, porque Ujú. es caliente, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, a una persona caliente, ponte que se enferme de esa Ujú. naturaleza, no le puedes dar miel de abeja, porque la miel de abeja calienta. Entonces, va a Ah, hacer que se inflame su cuerpo. Y si es naturaleza caliente, no le vas a dar mucha sal porque le va a dar hipertensión. ok. Y después, Interesante. cuando las personas de naturaleza caliente o pitagénicas consumen muchos alimentos calientes, sufren de Sí. insomnio y enfermedades Ah, a la piel y ojos. ah, mire, Entonces, mira, interesante. ese desequilibrio es la causante de todas las enfermedades, simplemente por no equilibrar su Sí. organismo. Claro, por no equilibrar el organismo. O sea, siempre se Sí, tiene que encontrar un equilibrio, ¿no? Si tienes el cuerpo que, por ejemplo, que es caliente, tienes que tratar de comer cosas más frescas. Y es al revés, tratar siempre de sí, encontrar un equilibrio. exactamente. Y para eso tienes que conocer tu cuerpo. Ah, Aunque muchas veces instintivamente sí, también comemos cosas que el cuerpo pide, ¿no? Y lo hacemos, sí, ¿no? Hay gente
está con mucho calor y busca cosas frescas. Sí, 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 no, eso es verdad. Si no, alguien está con la presión baja, lógicamente va a tomar cosas calientes. Pero eso lo hacen casi inconscientemente. Por eso es muy bueno saber y ser consciente de cuál es nuestro biotipo para no tener problemas posteriores. Pues. Sí. Ahora, el tercer biotipo se llama capa. Ajá. Está constituido por los elementos agua y tierra. Estas personas, capa, ¿no? Tienen un biotipo frío, pero, por ejemplo, tienden a engordar. Es una naturaleza que tienden a engordar. Entonces, ellos para equilibrar su organismo tienen que consumir cosas picantes. Mira, por ejemplo, hay veces la gente dice, no, el picante es malo. O sea, puede ser malo para ella, pero para otras personas es muy bueno. En este caso, las personas que tienden a engordar de naturaleza agua, tierra, el picante le elimina el exceso de grasa. Mire, qué interesante. Y también las cosas amargas. Entonces, ellos siempre tienen que consumir hierbas amargas, poquito de rocoto, siempre usar ajo, kion en sus comidas y mantienen su salud. Entonces, mira, qué interesantes son estos detalles. Sí, es bien interesante, ¿no? Si se aplicara siempre, entonces uno podría vivir el tiempo que tiene destinado, porque en verdad los grandes maestros del Ayurveda, los grandes maestros de este tipo de medicina, ellos consideran que el ser humano en esta época debe vivir fácil 100 años. 100 años. Pero por nuestra alimentación especial, son pocos los que llegan a 100 años. Otra pregunta sería, ¿qué son los 6 sabores en una alimentación de biotipo? ¿Qué son los 6 sabores en una alimentación biotipo? ¿Qué nos puedes decir con respecto a los 6 sabores? Los 6 sabores, pues, están conectados también con el biotipo, ¿no? Por ejemplo, un biotipo Vata, que es de naturaleza fría, tiene que consumir sabores dulces, salados y agrios. Siempre, diariamente, dulce, salado y agrio, para equilibrar su salud, si es que no está equilibrada. Y un poquito de picante también, tipo kion, así. Ok. Y eso le va a calentar su cuerpo. Y lógicamente tiene que consumir cosas calientes y pesadas. O sea, por ejemplo, entre consumir una ensalada cruda, el tipo Vata tiene que consumir más bien verduras cocidas. Una manzana y un plátano, el plátano, porque es más pesado. Algo así, ¿ves? Entonces, entonces, los 6 sabores entran también con los biotipos. Entonces, Vata tiene que consumir dulce, salado, agrio o ácido, ¿no? Y un poco de picante. Caliente y pesado. Ok, esos son los 6 biotipos. Sí, gracias. Nuestra próxima pregunta sería, ¿cómo sería una alimentación saludable? Por ejemplo, ¿tú qué nos recomendarías a una persona que no conoce con respecto al biotipo? ¿Cómo empezaría una persona a cambiar su dieta poco a poco, por ejemplo? ¿Qué es lo que un ser humano debe comer diario, por ejemplo, en su día? ¿Qué debe comer? ¿Una cantidad de verduras, una cantidad de fruta? ¿Qué tú puedes sugerirnos así generalmente? Sí, mira, en lo que respecta a la alimentación diaria saludable, lógicamente siempre tiene que estar el factor del biotipo, ¿no es cierto? Como he estado diciendo ahorita sobre los 6 sabores, las personas Vata necesitan dulce, salado y agrio. Las personas Pitta necesitan dulce, amargo y astringente. Astringente es lo que cierra, porque las personas Pitta tienen tan buena digestión que si se exceden en comer cosas calientes van a tener diarrea. Entonces ellos, como dieta diaria, tienen que consumir el sabor dulce, que les cae muy bien, amargo y astringente. Por ejemplo, la manzana es astringente, es una fruta astringente, o la pera, o el membrillo. Después, de las verduras, la coliflor, la brócoli, la espinaca, todos son astringentes, y a una persona Pitta le cae fantástico consumir diariamente eso como ensalada.
Ah, ok. ensaladas crudas, ¿no? Ensaladas crudas. Pues las personas capa, Ujú. las que tienden a engordar, tienen que consumir picante, amargo y astringente, pero también caliente y un poquito pesado, Ah, ok. ¿ya? Entonces, los 6 sabores tienen que ver también con la salud. Si tú siendo pitagénico empiezas a consumir muchas cosas saladas o agrias, Ujú. te va a subir pues la Sí. presión, Ah, ok, la presión se te eleva. el calor, ¿ya? Ajá. Pero más bien eso es perfecto para una persona de naturaleza fría como Bata o Capa. Más bien un poquito de sal, agrio, caliente, eso le va a armonizar Ujú. bonito. Entonces los Ah, 6 sabores son importantes para la salud. Empalma con lo que me has preguntado ahora último. ah, ok. Entonces eso se tiene que tener en cuenta. Y una persona que tiene que mantener su salud o está preocupada lógicamente por su Sí, salud como todos, sí. también tiene que tener en cuenta los minerales, Mm. vitaminas, grasas naturales, Sí. carbohidrato y proteína. Eso no debe faltar en el organismo humano. Puede En ser que una alguien dieta necesite más diaria. proteína, otro necesite menos, pero de todas maneras siempre tiene que haber eso. Un poco de Ah, proteína, carbohidrato, ujú. grasas, minerales y vitaminas. Entonces, si eso se puede, en este caso, manejar, no va a haber problema de salud. No va a haber Ah, ok. problema de salud, porque el cuerpo humano, contra la opinión general, está destinado para vivir sano, pero Ujú. sin embargo, nadie está libre, por ahí nos Eh, enfermamos, ¿no? En mi caso, yo sí, también sí. me enfermé de gravedad a los 26 años, casi me voy a la otra, Ah, sí. porque pues, tenía una alimentación chatarrera de niño, ¿no? Ujú. Gaseosas, cosas de que uno come generalmente de niño y muchas veces los padres permiten, ¿no? Sí. Chocolate, waffles, caramelos, pero eso pues no son realmente nutrientes, ¿no? Tú cuando te enfermaste, tú cuando te enfermaste, te recuperaste totalmente con una biodieta. ¿Qué nos puedes decir de tu Sí, experiencia? Ahora que has tocado tu experiencia, que tú estuviste enfermo y cambiaste tu dieta. ¿Tú fuiste al médico tradicional o solo cambiaste dieta? ¿O nos puedes hablar un poquito de cómo tú te recuperaste en esa época que estuviste mal? sí, pues todo coincidió, ¿ah? Todo coincidió porque en realidad en ese tiempo yo ya me había interesado ya por leer libros de plantas medicinales, Ujú. me había interesado también por la gimnasia, Ah, pero no lo practicaba, no era consciente de lo importante que era tener en cuenta esas cosas, ¿no? Y por ahí también ya tenía mis libros, por decir, de comida vegetariana. Yo me hacía claro. mis preparaciones, pero no era consecuente. Pero un día pues me vino de todo, ¿no? Me vino de todo. Mm. Llegué a un punto que teniendo 26 años tenía la presión baja, salía a la calle y me daba mareos, Ah, de ok. repente viajaba y se me soltaba el estómago Mm. y tenía dolores musculares crónicos a los Ah. 26 años. Me dolía la espalda, en fin, y no dormía bien tampoco. Sufría de Ujú. insomnio, o sea, estaba hecho una desgracia. Entonces, a raíz de eso, profundicé en lo que ya había estado leyendo, Ajá. pero tuve la gran suerte también, o fue el destino, la misericordia de Dios, que en esos días yo conocí a un nutricionista. Yo conocí a un nutricionista llamado Giovanni Fossa, que él vive ahora en Arequipa, ¿no? Al sur Ujú. Y bueno, coincidió, él tenía un centro en el distrito de Barranco, en Lima, Ujú. y lo visité, ya lo había conocido en una charla que hizo, Ujú. y de él aprendí lo que yo sé ahora. Ah, Apenas me ok. miró, como ahora yo también identifico a las personas cuando las observo nomás, me miró y me dijo, pero tú te estás alimentando pero mal, me dice.
Sí, me dijo, "Porque tú eres joven, pero te veo que no estás bien alimentado". Y le dije pues cómo había sido mi régimen de comida. Pero yo ya durante 2 meses, en el momento que yo lo conocí a él, ya como que había cambiado mi dieta, ya estaba como comiendo cosas más orgánicas y Ujú. ya no comía el pan con margarina que generalmente uno come, ¿no? Porque ni siquiera es Ese, sí. mantequilla lo que venden aquí en Perú, sino margarinas. Ujú. Entonces, ya había cambiado un poco, ya tomaba un poco de yogur, más avena, había cambiado un poco. Tú ya has comido carne hasta no sé cuánto. 2 meses no Ujú. vas a comer carne, me dice, ni tampoco azúcar, menos Ah, ok. gaseosa, esto y el otro. Ya le dije, yo lo hago. Ujú. Y no, por primera vez tuve la experiencia de no echar azúcar a Ah, mi, bueno, a mis bebidas que hacía, ¿no? A las claro, claro. infusiones. Eh, Me acuerdo que también me hice dietas de cancha, cosas así más orgánicas, ¿no? Claro, Mucha cosas avena. orgánicas. También empecé a usar arroz integral, lentejas, Ujú. frijoles, casi diario, ¿no? También consumía camotes. Es como que reorganicé toda mi dieta para hacerla más fortificante, ¿no? Me sentí muy bien, empecé a sentir, Ujú. dormía muy bien, pero no fue al día siguiente, ¿eh? Habrá pasado Claro. siquiera un par de semanas que comencé a sentir los efectos benéficos, ¿no? Profundicé en la gimnasia, en el yoga, y todo eso me ayudó. Ah, Instintivamente no fui ni siquiera a una posta médica, o sea, tuve fe de que eso me iba a curar. ah. Y hasta el día de hoy me ha curado, ¿no? Pues Ujú. porque yo mantengo esa dieta y la recomiendo. A Ajá. estas alturas, con 63 años, me siento muy bien, mucho mejor que cuando tenía, creo que 20 años. Sí, Y seguramente, porque la comida chatarra la eliminaste de tu vida. sí, sí. Ajá. Entonces, puedo dar fe, puedo dar Ah. fe. Y este amigo que es mi Ujú. profesor también, él mantiene también muy bien su salud, él tendrá ya 74 años. La alimentación saludable es muy importante para vivir sanos, ¿no? Es Por así, supuesto, sí, sí, claro. sí, lógicamente. Ahorita que estamos hablando de la alimentación sana, por ejemplo, ¿cuál sería el rol de las plantas medicinales? Porque tú eres especialista en plantas medicinales. ¿Y cuál sería el Sí. rol de las plantas medicinales en nuestra alimentación? Mira, las plantas medicinales yo las considero como un regalo extra de la madre tierra o de la Ujú. madre naturaleza. Yo también puedo dar fe de que las plantas medicinales bien usadas también te cura todo. Ahora, lógicamente también hay plantas que son frías y hay plantas calientes. Hay plantas digestivas y hay plantas astringentes. De las plantas, y especialmente, mira, acá en Perú somos, pero muy ricos en plantas medicinales. Las plantas medicinales son excelentes, muy importantes consumirlas diario. Y debe ser parte de nuestra dieta, ¿no? En mi caso, pues Ujú. yo, en la época que te cuento, cuando era adolescente, veinteañero, yo no Ujú. podía almorzar si no tenía mi gaseosa, ¿no? Uno se acostumbra a eso, de agua de plantas medicinales, o si no, mezclarlas también con linaza. También Ah, ok. por decir, puedes hacer una infusión de toronjil, por decir, y Ujú. aparte hierves tu linaza. Y después lo mezclas y tomas una bebida, pero muy agradable y súper, súper medicinal. Es muy bueno para el sistema respiratorio. Y el Sí. pulmón. La linaza crea tejido pulmonar. Pero si tú la linaza la mezclas con toronjil o con cedrón o Ujú. con otra hierba o Ujú. planta, entonces sale una bebida riquísima. Ahora, si alguien quiere ya echarle un poquito de miel de abeja y su Ujú. limoncito, ni hablar, pues son bebidas muy agradables y súper medicinales. Entonces, esperemos que la gente que nos está viendo, que nos va a ver en nuestro canal YouTube, empiece a cambiar las gaseosas, las bebidas de soda por plantas medicinales, ¿no? Esperemos.
Una alimentación saludable es importante para las personas que sufren de ansiedad, depresión y esquizofrenia. ¿Qué nos puede decir con respecto a este tema? Sí, muy buena pregunta, porque efectivamente ahora se ven muchas personas así, pero ahí entra también la alimentación, lógicamente. Ahora, claro, hay también personas, por decir, depresivas, ansiosas o esquizofrénicas, también producto de experiencias que han tenido de niños o Sí. experiencias lamentablemente malas dentro en su entorno, ¿no? Pero aún sea así, de todas maneras, Sí. equilibrando su alimentación, van a poder superar esas, digamos, esas enfermedades. Generalmente las personas batagénicas, ya hablando de biotipos, uno de sus desequilibrios es justamente la depresión y la ansiedad. Tienen la tendencia a deprimirse más rápido que un pitagénico o uno de naturaleza kappa. Entonces, en ese aspecto, lógicamente, saber su biotipo le va a ayudar mucho a superar, en este caso, la ansiedad o la depresión. Persona depresiva o ansiosa, se le recomienda lo mismo que una persona BAT, consumir cosas dulces, agrias. Ahora, si podemos detallar algo, en este caso, cuando hay depresión, ansiedad, lógicamente diario tienen que consumir de una u otra forma magnesio, el mineral magnesio. Magnesio. Ah, mira, Sí, qué importante. sea como suplemento o como también dentro de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, los alimentos que contienen magnesio, por ejemplo, es el cacao. Ese tiene más magnesio que todos los otros alimentos. Por eso que la gente también instintivamente, cuando está depresiva o tiene algún problema, busca que comer chocolates. Se vuelve ansiosa por conseguir chocolates. Ahora, claro, el problema es que aquí en Perú los chocolates, pues no son tan chocolates, no están mezclados. A ver, Pero sí, generalmente el cuerpo es como que le pide el ese, cacao, sí. ¿no? Sí, sí, Entonces el no, no. En cacao todo es el mundo el la... chocolate comercial, eso que encontramos en el supermercado, el chocolate que encontramos en el supermercado no es el mejor chocolate que uno debería adquirirlo, ¿no? Por Definitivamente. supuesto, está muy rebajado, prácticamente es Sí, azúcar nomás, sí, pero azúcar. realmente, Cocoa. sí, así, pero generalmente una persona ansiosa, depresiva o esquizofrénica, diario tiene que consumir su dosis de cacao, con leche, o puede ser también solo, hervirlo, tomarlo antes de dormir, una cierta cantidad, entonces Ok, eso le va a ayudar. claro. Y si no, el suplemento de magnesio. Pero también en este caso, esas dolencias tienen que consumir también ácidos, naranjas, diario, jugo de naranja, Ah, ok. también agua de coco, avena, como dieta diaria. Ah, ok, También, sí, también algas marinas remojadas y sí. agregadas a la menestra o a la sopa también son excelentes para una persona nerviosa. Ah, Tiene ok. mucho magnesio y yodo también Sí, las y algas me marinas. imagino que también en este tipo de dieta para personas de ansiedad, que sufre la ansiedad, la depresión o esquizofrenia, tiene que también, tú tienes que verla, y porque cada persona tiene un biotipo, ¿no? Ahí también tenías que evaluarla para Sí, darle la dieta correspondiente, ¿no? por supuesto, claro. Claro. Y ahora, en estos casos también de depresión o ansiedad, es excelente la leche de vaca pura y el ghee, que es un El ghee. derivado de la mantequilla de leche de vaca pura. ¿Qué cosa es el ghee? Así rápidamente. Un derivado de la mantequilla pura de leche Ah, ok. que se le llama también mantequilla clarificada o aceite Ah, lácteo. ok. Este aceite derivado de la mantequilla es todo un proceso, ¿no? Tienes que Sí. comprar la mantequilla y a fuego lento cocinarla y va a botar toda la Ah, impureza. Toda la grasa que ok. no es necesaria y va a quedar un aceite lácteo. Va a limpiar el intestino y el colon. Mm, Generalmente la enfermedad también se ubica siempre en la zona gastrointestinal. Siempre están mal
con esta función intestinal. Entonces el ghee cumple esa función como de lubricar y limpiar el intestino, el colon, las arterias, y el ghee es un alimento mágico. Por ejemplo, en la India, en Japón, parte de China, siempre se usa ghee como alimento diario. Mira, interesante. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En supermercados orgánicos, el ghee. Por decir, en Perú, y he escuchado también en otros países de Sudamérica, generalmente se prepara caseramente, comprando la mantequilla pura. Hay también información de cómo preparar el ghee en internet, pero yo me he enterado que en Europa, en Alemania, España, venden ghee en los supermercados. En Italia también seguramente, si tú preguntas, debe haber ghee, de alargar el periodo de vida. Es bueno para la longevidad. Interesante. Muy interesante. Y externamente el ghee, cuando tienes una quemadura, tú te echas a la piel y se te va el dolor de la quemadura. Sí. Muy buen dato, muy buen dato. Sí, entonces el ghee hay que usarlo, es un alimento y medicina muy poderosa. ¿Y qué nos puedes, para concluir con esta entrevista, maravillosa entrevista, porque nos estás dando unos datos increíbles para preocuparnos en nuestra salud, porque nuestra salud física está relacionada con nuestra salud mental? ¿Cuál sería el consejo que nos puedes dejar, unos tips a nosotros que estamos aprendiendo, que estamos en este camino del cuidarnos? ¿Cuál sería tu consejo, Lucho? Sí, bueno, prácticamente repetiría lo que hemos estado en este caso hablando, que primero conocer su tipo de organismo, ¿ya? Entonces, una vez que se conoce el tipo de organismo, entonces van a poder consumir los alimentos y bebidas apropiadas. Y también el tipo de alimento apropiado, ¿no? O frío, caliente. La cosa empieza ahí. Una vez que ya conoces tu biotipo, todo se facilita, todo mejora, vas a sentir mejoramiento de tu salud si has estado enferma. Y lógicamente, adicionalmente a la alimentación, siempre también los ejercicios, las caminatas son muy importantes. El contacto con la naturaleza, el mar. Caminar descalzo, aunque sea unos 20 minutos, media hora. Observar a las aves que vuelan, eso también fortalece la vista. La playa también, hacer lo mismo, mirar el horizonte de la playa. O sea, es como que también uno medita. Lógicamente el yoga ayuda mucho, ¿no? La postura, la respiración. El trote también muy bueno, ¿eh? Como hemos estado explicando, basada en el biotipo, te aseguro que puedes mantener perfectamente tu salud o recuperarte de alguna dolencia. Ok. Entonces, lo que nos está diciendo es que no solamente es importante la dieta, lo que el cuerpo ingiere, sino también pasar tiempo con la naturaleza, que eso también nos ayuda. Podemos cambiar hábitos y meditar, practicar el yoga, ejercicios de respiración. O sea, todo eso en conjunto nos llevaría a encontrar el balance en nuestra vida. Exactamente, por supuesto, tú mismo lo dices, el balance, el equilibrio, ¿no? Entonces, y de eso se trata la salud, encontrar el equilibrio. Generalmente vivimos desequilibrados, ¿no? A veces trabajamos mucho, ahí viene el estrés, y ahí te vas enfermando de los nervios, ¿no? Hay gente también que por necesidad, por decir, tiene que trabajar, por decir, 16 horas, 18 horas al día, y todo eso le va mermando su salud también. Porque de todas maneras el cuerpo necesita también dormir bien, y eso es bien importante, ¿ah? Dormir bien. Ahora, por ejemplo, en esto de dormir, y justamente estábamos hablando hace unos días con una señora que padece de insomnio y que justamente va a implementar todo eso, lo que yo estoy explicando. No necesariamente uno tiene que dormir 8 horas, porque eso también depende del biotipo, mira.
Ah, mira, ve. Sí, por ejemplo, los Ujú. capagénicos, o sea, las personas gorditas que tienen tendencia a comer picantes, a llevar una vida tranquila, Ujú. sedentaria, ellos por lo general duermen así de un tirón. Se acuestan y 8 horas o 9 bien dormidos. Ah, ok. El de naturaleza pitagénica o caliente generalmente tiene sueño intermitente. Se despierta cada Ujú. 2 horas y Ah, puede ok. dormir 5 horas y perfecto para él. Igual el Ah, batagénico. El batagénico también, el que es delgado, el que es de naturaleza fría, también su sueño no es profundo, siempre tienden a despertarse. Y eso sí, su sueño es irregular. Algunas veces pueden ujú. dormir bien 5 horas, pero a Sí. veces quieren dormir 8 horas. Entonces, Ah, ahí es ok. cuestión de manejarlo, pero el sueño también es muy importante para la salud. Tienes que Sí. dormir lo que tienes que dormir. Ah, ok. Es muy Sí, importante dedicarle estas horas al cuerpo de reposo. sí. Y también en la alimentación también hay detalles. O sea, no solamente es comer de acuerdo a tu biotipo, sino también comer idealmente en un estado meditativo. O sea, date tiempo para tu comida. Si tú comes Sí, apuradamente y en ansiedad, también la comida no va a digerir bien. Entonces hay detalles en la comida también, aparte de saber tu tipo de alimentación. Ahí también manejar el tiempo, puede ser 15 minutos, 20, pero comer tranquilo. Prácticamente el comer también es una meditación. sí, Sí, eso lo había escuchado también antes, sí, que empiezan que en la cocina, ¿no? Cuando tú cocinas tienes sí. que también en un estado de meditación, Por, meditativo, ¿no? su, por supuesto, tú has tocado un tema muy, muy importante que es real y que Ujú. sin embargo pasamos por alto. O sea, quien cocina también debe cocinar bien tranquilo, no estar, como se dice, renegando ni peleándose con alguien, porque la comida va a salir cargada con esa energía. Con esa energía, ¿no? Es muy Sí, importante. sí, por eso tú escuchas, lo hemos escuchado, que algunas personas dicen, esa comida me cayó mal, dice, ¿no? Pero ¿por qué le cayó mal? Habría que ver quién la cocinó y cómo la cocinó. Por eso es mejor no ir a visitar a nadie si no sabes cómo ha cocinado. O llegas al momento que está cocinando, ¿no? En el momento que Sí, esté en la cocina, así estás seguro que la comida lo ha hecho con pasión, con amor, en un estado de exacto, meditación. exactamente. Mira todos los detalles que hay. Y si Sí. uno, y si uno tiene en cuenta todos esos detalles, es cierto, Ujú. seguro uno vive tranquilo 100 años, ¿ah? O hasta 120 años. Mira, Mira. justamente hace unos días vi en internet a un profesor de yoga de la India que tiene 126 años Wow. y sigue dando clase de yoga. O sea, tú lo ves, parece que tuviera 50 o 60 de acuerdo a estos principios, ¿no? Porque en esta época moderna, pues, yo lo digo, por lo he visto, la gente muere antes de tiempo. ¿Ah? Sí, porque vivimos tan acelerados, no tenemos tiempo Sí, para cocinar, compramos las sí, cosas ya listas que están en el sí, supermercado, no pasamos tiempo en contacto con la naturaleza, pasamos en contacto con nuestro celular, con la sí, computadora y no con las cosas que sí. deberíamos realmente. Es cuestión de equilibrar, ¿no? De todas Ujú. maneras, vamos a estar obligados a trabajar en algo porque así Sí, es parte de la naturaleza. Alguien tiene que sí. hacer algún trabajo, sea No, de no, eso es verdad. obrero, de Ujú. comerciante o político. Alguien tiene que tener su actividad. Pero Sí. lo ideal es también equilibrarlo con unas horas de meditación, tranquilidad, Ujú. ¿no? Y especialmente en la alimentación, uno, vuelvo a repetir, debe darse su tiempo para comer, masticar bien, Ah, ok. eh, también combinar bien los alimentos, Ujú. lógicamente comer cosas que se van a adecuar a tu organismo, Claro. en fin, en Ujú. una atmósfera tranquila, te olvidas de todo y comes, saboreas bien tu alimento y Claro. eso te va a dar salud, ¿no? Salud Eso y te va a dar vida. salud y vida. Y Vida. como también dije al principio, el alimento tiene esa particularidad también de crear nuestros pensamientos también. Ujú. No Ah, es qué igual que tú interesante. comas, sí, claro, no es igual que tú comas
algo preparado, Ujú, en este caso, tranquilamente, fresco, ujú. que comer algo guardado, que esté sucio, o que haya sido preparado también por personas que han estado en un estado mental un poco negativo. ¿Quién va a crear tus pensamientos? Sí. Entonces, Sí. Lucho, la recomendación es no ir a comer a los restaurantes. Así lo- Sí, vamos a mandar a la quiebra a los vamos a restaurantes. mandar a la quiebra a los restaurantes. Sí, Lucho, sí, ha sido un placer y seguramente estaremos haciendo otras entrevistas y ha sido un placer compartir y que tú nos respondas estas preguntas, porque para mí, eh, hace 2 meses creo que hablamos cuando yo estuve en Perú y para mí ha sido la sí, primera vez que yo hablaba del biotipo, de la dieta del biotipo y para mí ha sí, sido un descubrimiento, ¿no? sí, Que me ha sí, ayudado, lo puedo testimoniar, me ha ayudado mucho. Como muchos de ustedes lo saben, yo tuve cáncer, entonces y mi sí, intestino, mi cuerpo está en recuperación todavía. Y tu dieta ha sido sí, un milagro, ha sido que sí, sí, gracias, sí, estoy mejorando, ¿no? Y dejaré tus datos para si alguien, ya, tus datos, tu email, para que te contacten directamente las personas que están interesados, porque la alimentación es muy, muy importante para sí, tener el sí, equilibrio y el balance, Lucho. Las sí. últimas palabras, Lucho, no sé, te las dejo a ti para cerrar la entrevista. No, agradecerte también a ti por esta entrevista. De esta manera también me comunico con un público más amplio Ujú, y les hago ver algo que yo mismo lo he experimentado. He visto mucha gente, tú también estás dando tu testimonio ujú. y que esto de tener en cuenta el tipo de alimentación para nuestro organismo es la base de la buena salud o para curarnos también de alguna dolencia o enfermedad. Tú me pueden llamar Ujú. y claro, también hay muchos detallitos más, pero eso uno yo lo va entendiendo en el camino también, ¿no? Sí. No, pero Y seguramente estaremos haciendo otra entrevista, porque pienso que muchos se habrán quedado con muchas dudas, con muchas dudas. sí, 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 claro, este es un tema extenso, ¿no? Realmente, acá como que estamos sintetizando nomás, Sí. pero es suficiente como para entender, digamos, el aspecto de cómo Ujú. mantenerse sano, ¿no? Ok. Sí. Muy bien, Lucho. Ha sido un placer y un gusto. Gracias, Lucho. Gracias, gracias. Gracias Gracias, también, gracias, Erika, gracias. Habrá gracias, otra gracias. oportunidad de vernos y Gracias. coordinar.